Actayo somos el acuerdo territorial para el empleo y el desarrollo local de los ayuntamientos de Alcoi y Villa-Ontinyent, junto a les mancomunitats de l'Alcoià Comtat y de municipios de la Vall d'Albaida. Además, también está compuesto por las asociaciones empresariales FEDAC, IBIAE, COEVAL y CED y organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT País Valencià. Este proyecto está subvencionado por la Bora y se encuentra dentro del programa Avalem Territori. Esperamos que disfrutéis de vuestro café de hoy. Hola a todos, en el café de hoy tenemos a Quique Campos, alumno de formación profesional, exalumno de FP y docente. Bienvenido, Quique. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Nada, si quieres empezar contándonos un poquito qué es lo que tú has estudiado, qué estudias actualmente. Vale, pues nada, yo ahora estoy trabajando y estudiando a la vez y empecé estudiando, cuando terminé la ESO, empecé estudiando FP, una formación profesional, porque vi que se acoplaba muy bien a lo que yo quería buscar más adelante. Y lo que elegí fue electromecánica de vehículos, porque me llamaba mucho la atención el tema de desmontar, montar y reparar todo eso. Y después ya empecé con el grado medio y me pasé al grado superior, porque quería un poco como asentar mis estudios y tener una base de conocimientos un poco más amplia, y pasé del medio al superior. Es verdad que entre medias sí que hay más posibilidades, ¿vale? Como empezar a trabajar o cambiar de estudios a otra rama o a otra familia, pero ya que había empezado con esa, pues decidí, y me gustaba mucho, decidí continuar con la automoción, que es el grado superior. Y a partir de ahí ya empecé a trabajar. Eso es un poco el resumen, del principio de todo. Pero sí que es verdad que si pensamos a ver por qué me decidí a estudiar formación profesional y no otra cosa, es porque a mí siempre me han llamado mucho el tema del funcionamiento de las cosas, cómo trabaja la maquinaria, cómo trabaja... Yo me acuerdo que de pequeño yo siempre estaba desmontando los juguetes, siempre estaba reparándolos. Mi madre siempre me ha contado que mi hermano lo que hacía era, cuando le regalaban algo, abría el regalo y se quedaba mirándolo y jugaba muy pocas veces. Y yo, antes de abrir el regalo, ya lo estaba desmontando. O sea, que yo pedía los regalos no solo ya para jugar, sino para saber cómo funcionaban, ¿sabes? Me regalaban un coche, yo quería saber ya esto por qué se mueve, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, por eso yo en la ESO ya terminé y tenía claro que quería algo relacionado con cosas de desmontar y montar, para aprender el funcionamiento. Sí que es verdad que cuando estás en el último año de la ESO, en cuarto de ESO, te hacen un test para saber más o menos por dónde tirar y te guían un poco. Y va muy bien, porque así ves que con preguntas indirectas sabes más o menos lo que te gusta realmente, ¿vale? Te pueden salir 2 o 3 cosas, ¿vale? Algunas saldrán más que otras, y ahí tú ya más o menos puedes acotar lo que viene siendo las salidas que puedes tener después de la ESO. Y a mí me salió casualidad el tema de todo lo que viene siendo herramientas y cosas así. Y era electromecánica lo que más se ajustaba a lo que a mí me gustaba. Entonces empecé a hacer el grado medio. Hice el grado medio y me ofrecieron trabajar después de las prácticas, y como yo quería afianzar un poco mis estudios y tener un poco más de conocimiento para no estancarme ahí, yo digo, ya que estoy, pues lo termino ya todo y así después no tengo que ir otra vez a cogerme, a refrescar. Y ya me cogí con el superior, y la verdad que muy encantado de haber continuado todos los estudios y de haber elegido la formación profesional como tal. Que al final era lo que más se ajustaba, ¿no? A esos intereses que tú tenías, a esas inquietudes, lo que a ti te... Sí, claro, allí ya te explican, cuando tienes que elegir, ya te explican más o menos en qué va a constar la formación profesional,
Y yo viendo ya mis habilidades en clase ya sabía que yo necesitaba más tocar con las manos que estudiarme un libro muy tocho, porque al final, o sea, que yo tenga los conocimientos en la cabeza, a mí no me servían para nada si no lo llevaba si no lo llevabas a la práctica. Claro, entonces yo necesitaba que todo lo que del libro pasaba a mi cabeza, después pasara a las manos y a tocar cosas. Entonces la formación profesional yo creo que está muy encarada a eso y es lo que al final, bueno, cualquier trabajo acabas usando las manos para lo que sea, ya sea informática, peluquería, ingeniero, y al final terminas usando las manos para lo que sea. Y ese era el camino más directo, así que por eso elegí formación. Elegiste hacer. ¿Y qué fue lo que te sorprendió cuando llegaste a ese ciclo medio de la ESO, de las aulas? ¿Qué viste? ¿Cómo son esas aulas, talleres? Claro, yo creo que esto impacta mucho al principio, porque de estar 7-8 horas sentado en clase a ir a un sitio donde en clase igual estás 2 o 3 horas al día y después siempre estar haciendo cosas, eso impacta mucho al principio, porque dices, bueno, al final esto ya no es todo el rato teoría, ¿sabes? Que está el profesor ahí y tú estás sentado, sino que tú vas a la tuya y vas haciendo lo que has aprendido durante las 2 o 3 horas de clase, y eso al principio impacta mucho. Y poco a poco le vas cogiendo el gustillo, porque es como si tú estuvieras en tu casa, no sé, ¿qué te gusta? Cocinar. Pues si te apuntas a la cocina, estás haciendo lo que te gusta en tu casa, pero estudiando, que le estás sacando un provecho. Entonces eso al principio impacta mucho. Y sobre todo, todo lo que tienes disponible para poder hacer en clase. Claro, es como si dijéramos, son 2 tipos de clase. La clase normal, de toda la vida, donde te explican todos los conocimientos y toda la materia que hay en el libro como si dijéramos, y puedes tener pues tal vez alguna maqueta o el profesor trae algo para enseñarte y tal, pero después todo se ve muy bien perfectamente en lo que se llama el taller o el aula taller, claro. Depende de cada familia, pues será la cocina, será el taller como en mi caso, que es automoción, o será una peluquería o enfermería. Entonces todo eso ya ves que cambia mucho del mundo tradicional de la clase. Y generalmente ahí es que te lo pasas pipa, claro. Porque no te puedes imaginar la cantidad de cosas que puedes hacer dentro de una aula taller. Y más o sea, si tú pones un poco de tu parte, los conocimientos aumentan, pero mucho. Entonces, cuanto más sabes, más cosas vas descubriendo que puedes hacer. Entonces, yo creo que al principio sí que impacta mucho todas las cosas que tienes a tu abasto, y poco a poco te vas haciendo a ellas para poder aprender cómo usarlas y tal. Y la verdad que a mí me gustó bastante, porque cambia mucho de lo que yo no quería hacer, que era estudiar un libro, a pasar a desmontar y montar cosas, que era lo que yo quería. Claro, es que al final estás todo el rato, o sea, prácticamente todo el día haciendo lo que a ti te gusta, no estudiando, claro. Es ese concepto más práctico. Claro, sí, es la práctica que se llama, es mucho mejor, o sea, es que cuando lo vives dices, es que esto es lo que yo estaba buscando. Es muy no sé, y a mí me alegra mucho haber escogido esto, porque la práctica a mí me sirvió mucho, porque por una parte vas pensando, no sabes si soy bueno para estudiar, si no soy bueno para estudiar, y eso creo que nos ha pasado a casi todos, sí, ¿no? Y cuando al final encuentras algo que te gusta y tú ves los resultados, porque los resultados en el taller se ven mucho más rápido que con un examen. No digo que el examen sea malo, porque al final hay que hacer exámenes y tienes que tener unos conocimientos, pero los resultados se ven mucho más rápido en el taller. Entonces yo creo que un aula taller es importantísimo en este tipo de formación. De formación. Y claro, también cuando llegas a hacer esas FCT, ¿no? a las empresas, ya tienes más conocimientos, ¿no? Ya tienes como una pequeña base, si no sé, entiendo, por ejemplo, en automoción, conoces las herramientas que necesitas, conoces, ¿no? cómo se pone esto en práctica. Claro, esto es como todo. Al final, si tú no te mueves, tenerlo en la cabeza no sirve para nada. Entonces, tener las prácticas, las FCT que se llaman, sirve de mucho, porque todos los conocimientos que has aprendido en clase y en las prácticas del aula taller, ¿vale? Al final las puedes poner en práctica en el mundo real, que es cuando uno siempre está un poco más nervioso, ya surgen unos problemillas que no surgen en clase, porque
En clase, como si dijéramos, está todo un poco más controlado, ¿vale? Y siempre puedes pedir ayuda al profesor o a los compañeros y te van a solventar el 100% de los problemas. Y cuando vas a las FCT, a las prácticas reales, es cuando tú ves que tú de verdad has aprendido cosas, que puedes ser un poco más autónomo y que todo lo que has hecho hasta ahora sirve para algo, no lo has aprendido por aprender. Y las FCT yo creo que son muy importantes. Bueno, ahora está la FCT Dual, que combina un poco ir a clase con hacer prácticas reales, y yo creo que las que no son Dual deberían tener más horas de prácticas, porque es que se aprende mucho más cuando estás ahí en la vida real que cuando estás en clase. Y es no sé, a mí también me gustó bastante hacer las FCT, porque así también ves compañeros nuevos, ves cómo trabajan ellos, ves la dinámica del taller, ves muchas cosas que no habías visto nunca y que dices, pues esto al final era lo que no lo he hecho tan mal. Y ahora, ya como curiosidad que me surge así ahora, tú hiciste un grado medio, un grado superior. ¿Las FCT las hiciste en la misma empresa o las hiciste en empresas diferentes, de un ciclo y del otro? Las FCT las hice en empresas diferentes, pero más que nada porque el grado medio está encarado a unas cosas y el grado superior está encarado a otras cosas. También es verdad que yo tenía muy claro que después del superior yo quería trabajar y después del medio yo no quería trabajar, yo quería seguir estudiando. Entonces, sí que fui en el grado medio a un buen taller para aprender cosas, para aprender bien, como si dijéramos, pero yo tenía claro que después, como mucho, quería trabajar en verano solo y después ya seguir estudiando. Pero en el superior decidí cambiar de empresa de FCTs para también tener un poco más de variedad y porque también sabía que en la empresa que yo iba a solicitar las prácticas, al 90% habían vacantes de puestos de trabajo. Aunque después entre unas cosas y otras cambies de trabajo y tal, pero yo sabía que si hacía las prácticas ahí, había muchas posibilidades de quedarte a trabajar en ese trabajo. Y el trabajo también es verdad que era un poco diferente al que está encarado el grado medio. ¿Y te ofrecieron quedar? Sí, me ofrecieron quedarme en las dos, en el grado medio y en el superior. Y en el superior sí que estuve 2 años trabajando en el sitio donde hice las prácticas de las FCT. Que la verdad que hay muchas empresas que buscan a gente para que vayan a hacer las FCT para que después se queden directamente, ¿sabes? Yo creo que el 99% de las empresas a las que van a hacer FCT, después, si la persona quiere, se puede quedar. Siempre y cuando tú pongas un poco de tu parte, seas un poco espabilado, que no te vean que no te gusta trabajar. ¿Vale? Entonces, yo creo que las FCT abren muchas puertas, o sea, son un acierto totalmente. Vale, y que, así un poco siguiendo tu trayectoria, ¿no? Que cuando finalizaste aquí decidiste entrar al mundo de la docencia, en la formación profesional. Pues, a ver, después yo hice las prácticas, ¿no? Me quedé a trabajar, tal, y cambié de empresa y estuve en algunas empresas más. Al cambiar de empresa sí que es verdad que me ha aportado muchos conocimientos de muchos ámbitos y también he conocido a grandes profesionales porque al final cuando vas conociendo a gente distinta, cada uno te aporta lo suyo. Entonces yo siempre he sido muy de que hablo poco pero observo mucho, entonces siempre me nutro mucho de lo que hace la gente y cómo trabaja y de lo que me dice. Entonces estuve trabajando en varias empresas, sí que me formé mucho observando a la gente y tal, y cogí muchos conocimientos. Y cuando vino la pandemia, COVID y tal, la cosa se puso un poco más mal y yo sabía que estaba la opción de la docencia. Entonces me saqué el título que hace falta para poder ser profesor y tiré por la rama. ¿Por qué se me ocurrió la docencia y no buscar otra empresa? Pues porque yo siempre he estado un poco relacionado con el tema de la educación, ¿vale? Yo he estado muchos años como monitor en la educación no formal, creo que han sido 12 o 13 años en la educación no formal, y siempre he estado rodeado de niños, niñas, haciendo actividades, también he formado monitores, he estado en granja escuela, no sé. He estado muchos años en el tema de la educación y al final pues yo creo que todos tenemos que hacer lo que nos gusta, ¿no? Y qué mejor que
que relacionar lo que tú has estudiado que ya te gustaba con otra cosa que también te gustaba, porque al final puedes estudiar muchas cosas y hay veces que relacionarlos es difícil, pero al final siempre hay una salida para todo. Entonces, como ya había estado de monitor y tal y en educación, yo ya tiré más que nada por el tema de educación formal. Me saqué el título que hace falta para ser profesor y nada, ahora cuando vengan oposiciones a ver si intentamos aprobarlas, pero de momento estamos ya en bolsa, que ya es bastante. Que ya es. Sí. Muy bien, y bueno, hablando de todo esto que estás comentando, ¿no? ¿Cómo se unen estos intereses que tú tienes, las cosas que te gustan, la automoción, la formación? Y bueno, ¿qué estudias actualmente? Porque actualmente has dicho que estabas estudiando, claro. ¿y cómo lo unes? Claro, a ver, es un poco complicado, pero al final hay que darle vueltas hasta que le encuentres una relación, porque todo al final se puede relacionar. Entonces yo ahora estoy estudiando otro FP, porque es que FP yo creo que es... y estoy estudiando otro FP y la verdad que me gusta mucho, es de informática y claro, ahora generalmente todo va relacionado con la informática, va todo programado y tal, y los coches ya hace muchos años que llevan ordenadores pequeñitos, que todo eso va programado, o sea... El coche cuando tú aprietas el acelerador ya no estás apretando el acelerador y va directamente al motor. Ahora pasa por un ordenador pequeñito y el ordenador pequeñito es el que hace que el motor haga una cosa u otra. Y todo eso hay que decírselo al ordenador. Pues entonces se puede relacionar lo que yo he estudiado de todo lo de los coches, electromecánica y todo esto con la programación, que es lo que yo estoy estudiando ahora, que es el FP de informática. Entonces, ojalá me gustaría poder aprender a relacionar la programación de coches con la programación normal. Y para ello habrá que estudiar un poco más, pero lo que te quiero decir con esto es que se puede relacionar, ¿vale? Entonces, no empecé a estudiar informática, pero un poco también porque me gusta, pero también ya sabía yo un poco por dónde tirar y por dónde encaminarlo, para ver si dentro, no sé, es más que nada abrirse puertas y abrirse propuestas que alguien que te guste, no puertas por abrir. Y al final a ver si terminamos intentando programar algo para el coche, no un coche entero, pero pequeñas modificaciones del coche o cosas así, que parece fácil pero no es nada fácil. Claro, entonces hay que estudiar. Y sí que es verdad que cuanto más estudias, más relacionas las cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, tú igual te apuntas a una cosa para estudiar y dices, bueno, esto no sé si lo voy a utilizar ahora, pero es que igual dentro de 5 años, igual dentro de 10 años, te hace falta para algo y dices, menos mal que lo hice, menos mal que lo hice. Y la verdad que también estoy muy contento de poder relacionar todo lo que estoy haciendo, el tema del FP de automoción, con la educación, con el FP de informática que estoy haciendo. Estoy muy contento porque al final ves la luz al final del camino. Bueno, al final también, si escoges el camino, ¿no? Aquello que te gusta, que te ha gustado desde siempre, como tú dices, ves esa unión, ¿no? Entre las diferentes cosas que en un principio parece que estén tan lejanas. Tan lejanas, sí, es como si dijéramos un mapa y cada cosa está en una parte del mapa, pero al final todo, o sea, puedes unir los caminos para poder ir a todo y hacer al final lo que te gusta. Sí que es verdad que cuanto más caminos tengas, más difícil será de unir, pero hay que intentarlo por lo menos, no nos vamos a quedar aquí sin intentarlo. ¿Y hay alguna curiosidad, alguna anécdota de ahora que estás estudiando, o no, ya que parece que es algo a priori tan distinto, que en realidad no lo es? ¿Alguna anécdota o alguna curiosidad que te apetezca compartir? Yo ahora estoy estudiando semipresencial y informática y automoción lo hice presencial. Como anécdota puedo decir que no sé, que es muy diferente estudiar semipresencial que presencial. Tienes mucha más libertad, pero el año pasado nos confiamos mucho, casi toda la clase, al ser semipresencial decimos, bueno, no hay que ir a clase, solo hay que asistir a los exámenes, será facilito, tal y cual. Pero al final, en la primera evaluación, se nos vino todo un
un poco abajo y nos confiamos mucho. ¿Qué pasa? Que eso nos hizo que en la segunda y en la tercera evaluación nos pusiéramos las pilas y remontáramos el curso con muy buenas notas, y de hecho casi todos los que estuvimos el año pasado pasamos a segundo con todas aprobadas, y este año segundo lo estábamos llevando también muy bien. Así que como anécdota decir que empezamos muy mal, empezamos como si fuéramos aquí los mejores, haciéndonos los chulitos y tal, y decíamos, bueno, hay que ir a clase, pues... Pero al final nos dieron palos por todos los lados y de eso aprendimos y dijimos, vale, vamos a sentarnos bien y a partir de ahí ya mejoramos las notas y tal. Pero sí que costó al principio, o sea, un poco la anécdota de que te piensas que vas a una cosa y después es totalmente diferente y tienes que espabilar un poco. ¿Y cómo es el curso en semipresencial? ¿Cómo se lleva en la parte práctica? ¿Cuándo vas a clase? ¿Cuándo no? Vale, semipresencial lo bueno que tiene es que no hay clase diaria y tú sí que puedes preguntar mucho a los profesores. Y, por ejemplo, donde yo estoy estudiando hay un día de clase opcional de cada asignatura. Entonces ahí es como si dijéramos tutoría colectiva, y ahí se preguntan todas las dudas que tienes, porque en casa tú te tienes que mirar todo el temario, todo lo que te suben los profesores, hacer las prácticas, los ejercicios y tal, y en clase vas a preguntar dudas. Que se terminan las dudas, pues el profesor explica algo, igual explica lo más difícil o el concepto de lo que hay en la teoría, pero más que nada es tú en tu casa comértelo y bebértelo e intentar ir a la tuya. Y después ya, si puedes asistir a clase, pues vas y preguntas las dudas que tienes, si no, también hay foros, hay correo electrónico, los profesores la verdad que sí que se implican mucho y te contestan enseguida. Y no hay ningún problema en el aprendizaje en ese sentido. Y de cara al examen, ellos sí que te explican muy bien cómo va a ser el examen, y los exámenes sí que son presenciales. Si estás trabajando o estás fuera, te tienes que pedir el día o lo que sea para poder asistir al examen. Es un requisito que sí que te avisan antes de empezar. Pero la verdad que está muy bien estructurado para la gente que está trabajando o que tiene otras obligaciones para poder compaginarlo todo. No digo que sea mega fácil, pero que se puede hacer, Sí, al final es una facilidad, sí, es una facilidad que claro, se ofrece para poder... correcto. Tienes que ser autónomo a la hora de distribuir tu estudio, tu trabajo... Sí, eso de ir, bueno, pues voy a clase pues porque no sé qué hacer y para no estar en casa, no, esto aquí en el semipresencial no puede pasar porque es que vas a sacar no 4 sino 0 directamente. Tienes que tener una constancia en los estudios. Muy bien. Y que, ya voy a cambiar un poquito de tema, ¿vale? Por la parte de, como profesor, ¿no? De formación profesional, ¿qué es lo que más te llama la atención? Porque claro, eres alumno, eres profesor, entonces como profesor, ¿qué es lo que más te llama la atención de la formación profesional? Como profesor me viene bien ser alumno también, porque así veo un poco las carencias que hay en las clases, ¿vale? Y yo intento subsanarlas en las mías, porque cuando eres alumno ves unas cosas y cuando eres profesor eres otras. Pues tengo la ventaja de estar en las dos partes. Entonces intento que lo que a mí no me gusta cuando soy alumno no pase en mis clases cuando soy profesor. Es difícil también, entiendo a mis profesores que a veces fallen cosas, pero intento subsanar ese tipo de cosas. Y como profesor sí que es verdad que noto mucha similitud entre cuando yo tenía esa edad estudiando, porque yo tengo chavales desde 15 hasta 20 años más o menos, es la media que suelo tener. Sí que veo mucha similitud en la forma de hablar, en la forma de pensar y en la forma de actuar y en las ganas que ponen. Cuando yo estudiaba eso, bueno, yo tenía un poco más, pero sí que se ve un poco más de similitud y mucha diferencia en cómo yo soy de alumno de ahora. Entonces, es un poco que cada edad, cada ciclo y cada forma de trabajar está acoplada para un sitio determinado, ¿vale? Entonces, yo como profesor estoy muy a gusto dando a esas edades y como alumno en el semipresencial estoy muy a gusto con la edad que tengo. Claro, está todo muy bien estructurado para tener los dos ámbitos. Y una vez finalizas las FP,
¿Qué salidas profesionales hay? ¿Cómo está el mundo laboral? Pues a ver, eso dependerá de cada especialidad también, porque cada especialidad es un mundo, pero sí que sé que hay mucha demanda de trabajo de formación profesional y solo hay que poner un poco de ganas para encontrar trabajo. Las FCTs es una vía de entrada al mundo laboral, pero también hay muchas otras oportunidades que no se ven, no es después de las FCTs, sino que hay que buscarlas un poco. Pero así en general sí que hay mucha demanda de las pequeñas y medianas empresas, de técnicos especializados en determinados trabajos, que al final es en lo que se enfoca la formación profesional. Y hay mucha demanda, cada vez hay más demanda y cuando más demanda hay, mejores salarios hay, mejores condiciones también. Entonces, la formación profesional de momento ahora está en auge porque hay mucha demanda, hay mucho trabajo y no hay tantos estudiantes como para tanto trabajo están pidiendo. Eso sí, las empresas tampoco son tontas, quieren gente que vaya a trabajar, no gente que esté siempre sacando excusas o que ponga problemas de cara al trabajo. Pero que trabajo hay, de hecho a mí me llegan ofertas de trabajo por si conozco a gente de determinados ámbitos y al final tengo que decir que yo ya he avisado a todos los que conocía, no sé a quién avisar más. Pero trabajo sí que hay, cada vez mejor remunerado y con mejores condiciones, porque cuanta más demanda hay, esto siempre aumenta. Entonces, que no se vengan abajo, porque solo con salir a 3 o 4 empresas seguro que ya pueden ver el currículum y pueden empezar a trabajar. Que no pidan empezar a trabajar siendo el encargado de la sección, pero trabajo siempre. Yo creo que no es difícil de encontrar hoy en día si has estudiado una formación profesional. Muy bien, pues nada, ¿qué mensaje lanzarías a aquellas personas que nos están escuchando o que te hubiera gustado a ti que te hubieran dicho cuando estabas ahí en ese momento? Pues nada, que la FP es una aparición divina que nos ha pasado a nosotros porque nos enfoca mucho al trabajo, porque todos los estudios al final terminan en trabajar. Y la FP nos enfoca mucho en tener muchas habilidades y muchos conocimientos de cara a un trabajo en específico. Entonces, si nosotros sabemos que nos gusta el taller, nos gusta la peluquería, nos gusta la cocina, podemos tirar por la FP, coger todos los conocimientos directos de lo que nos gusta y ponerlos a la práctica en poco tiempo. Y a partir de ella veremos qué hacemos después, si continuamos estudiando o si nos dedicamos ya a trabajar, pero la verdad que la FP en España está muy bien organizada y se aprende mucho. De hecho, yo pondría un año de FP o medio año obligatorio antes de poder hacer bachiller, antes de poder hacer la universidad, porque te especializa mucho en cosas que a ti te gustan. Porque evidentemente si a ti no te gustan los coches como a mí, tú no vas a hacer electromecánica, vas a hacer lo que te gusta. Y a partir de ahí ya sabrás lo que estudiar después. Si vas a hacer bachiller, si vas a hacer una carrera y qué tipo de carrera. Pero tú especializarte en algo que te gusta te abre mucho la mente en cuanto a poder elegir después. Y yo creo que los que se lo estén pensando que sí que deberían tirar por la FP, por lo menos un grado medio o si ya son un poco más mayores, un grado superior y que cojan esos conocimientos concretos de lo que les gusta y a partir de ahí ya pensaremos qué haremos después. Pero ese es mi consejo, que el que esté dudando que vaya directamente a la FP y verá cómo no se arrepiente, pero es que nunca en la vida se va a arrepentir. De hecho, hay muchos que después de estudiar la carrera hacen algún FP para concretar más conocimientos determinados. Entonces, ese es mi consejo, que prueben la FP porque es que seguro que no se van a arrepentir. Sí que es verdad que también va a abrirles mucho la mentalidad profesionalmente y personalmente, porque en poco tiempo van a tener que tomar una serie de decisiones que, aunque las tomen inconscientemente,
después esa manera de tomar esas decisiones les va a servir para muchos ámbitos de su vida profesional y personal. Cosa que si, por ejemplo, van con una educación un poco más conducida, como es el bachiller, que siempre están en clase y tal, hay pocas decisiones que se toman, y entonces ese aspecto yo creo que les vendrá muy bien para afianzar sus decisiones y tener claro cómo elegir las cosas más adelante. Entonces, al final, a nivel, te ha aportado, ¿no? Dir FP te ha aportado a nivel personal, claro. más allá del profesional, que está... Sí, a nivel personal te aporta muchísimo porque es que te cambia la mentalidad totalmente. O sea, es que te la abre, pero a un mundo... a un mundo nuevo, ¿no? Algo que... Es como eso que dicen de, no, cuando te vas fuera a viajar, te abre la mente porque ves cómo es la gente de fuera, pues el FP yo creo que es muy parecido, que te abre la mente a cómo puedes funcionar fuera de tu zona de confort. Sí, bueno, y también al final, ahora que estás comentando lo de fuera, no sé si es tu caso, pero también tienes la opción de poder irte de Erasmus con... Sí, las FCTs ahora también tiene lo que se llama el Erasmus, y puedes ir los 3 meses de las prácticas, te puedes ir a países que estén con convenio con el centro a estudiar el idioma de fuera y hacer las prácticas allí. Sí que abre muchos más ámbitos en cuanto a las prácticas, que eso es muy bueno porque, por ejemplo, aquí no tenemos la Ford, pero no tenemos la de Ferrari, por ejemplo, ¿sabes? O tenemos un determinado tipo de empresas que no están por la zona, pero que en otro país son las que abundan. Entonces, salir de aquí, yo creo que, no lo he hecho, pero va muy bien también para abrir esa mentalidad que estábamos hablando. Sí, además de lo que te aporta la otra cultura. Yo te lo comentaba porque digo, no sé si has tenido oportunidad o no. Yo en su día lo hice, yo también hice una FP y tuve la oportunidad de poder irme de Erasmus. Yo no he tenido la oportunidad, sí que me hubiera gustado, pero al estar trabajando y estudiando ahora me viene un poco mal. Y cuando yo estudié el medio y el superior era un poco más complicado. Sí que existía, pero había muchas menos plazas y era un poco más complicado realizarlo. Ahora está todo muy bien organizado. Muy bien. Pues nada, ya solo me queda por último lanzarte una pregunta, al igual que a todas las personas que nos acompañan en los cafés. ¿Qué es para ti la FP? ¿Qué es para ti a nivel personal? ¿Qué es? Bueno, pues la FP para mí ha representado prácticamente toda mi vida, porque desde que he estado muchos años estudiando FP, cuando terminé esto ya serán 6 años de mi vida que he estado estudiando FP, es una cosa importante, porque no es lo mismo estar un año haciendo una cosa, otro año haciendo otra cosa, que estar 6 años estudiando de una determinada forma. Eso me ha impactado mucho porque por una parte he aprendido un montón de cosas personales, de descubrimiento personal y de cómo saber llevar mi vida, y por la parte profesional he descubierto un mundo de estudios que no tenía conocimiento cuando estás en primaria, en la ESO y cosas así. Para mí la FP ha sido una gran parte de mi vida. Yo tengo 2 grandes partes de mi vida, como si dijéramos, el mundo de la educación, ¿no? Como he estado tantos años con la educación no formal, al final eso ha sido una parte de mi vida, y la otra parte ha sido formarme en formación profesional, porque también he estado muchos años, y seguramente cuando termine de hacer de informática haga otro, seguramente. No inmediatamente, pero caerá otro seguro. Entonces, la FP, lo que te comentaba, muy importante en mi vida, un pilar bastante preciso que esté ahí, sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros y mucha suerte en esos proyectos de futuro. Muchas gracias por invitarme.